Chicos, espero que hayáis tenido unas buenas vacaciones y vamos a retomar la actividad vía telemática. Como sabéis, la situación se va a prolongar aún durante unas semanas, meses quizá. Entonces, retomamos la actividad como la dejamos antes de las vacaciones, que estábamos prácticamente terminando el tema de la Guerra Fría. Y voy a ayudarme de esta presentación para hacer un repaso de todo el tema y anticiparos o intentar explicaros los dos últimos puntos, que es una reactivación de los conflictos al final de la Guerra Fría y el fin de la Guerra Fría con la caída del bloque comunista, que viene marcado por la caída del muro de Berlín. ¿Cómo definimos la Guerra Fría? Pues decimos que es una Guerra Fría porque no hay un enfrentamiento directo entre los contendientes y se caracteriza por un sistema bipolar entre el bloque occidental encabezado por Estados Unidos, con un sistema parlamentario democrático, la economía capitalista y una ideología liberal, y un sistema totalitario que implanta Stalin, como ya vimos en clase, en su mayor medida, y también una economía planificada y una ideología marxista. También decir que ese enfrentamiento viene ya de final de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, donde ya recordamos que Estados Unidos y la Unión Soviética formaban parte del mismo bando, del bando aliado, que fueron los que vencieron a los fascismos, pero como digo, al final de la guerra ya se ven las diferencias y cómo intentan ampliar sus zonas de influencia. En Europa Oriental es el bloque dominado por la Unión Soviética, que empieza a expandir a través de la doctrina Jadnov su forma de gobierno a distintos países de Europa del Este, y en Europa Occidental, pues los americanos van a tratar de influir con la doctrina Truman en los países de economía capitalista. Aquí tenéis distintos mapas temáticos que podéis echarle un vistazo, os pondré el enlace de esta presentación. Y tenemos cómo, en cuanto a la ayuda económica, los Estados Unidos establecen el Plan Marshall para ayudar a los países implicados en la guerra a recuperarse. Se trata de unos créditos establecidos por el político estadounidense Marshall, mientras que la Unión Soviética crea el Comecon, Consejo de Ayuda Mutua Económica de la Unión Soviética, que trata de ayudar a esos países con un régimen comunista y que no caigan en la esfera de influencia de los Estados Unidos. La etapa de máxima tensión pues se da entre 1948 y 1953. Recordamos la crisis de Berlín, como se divide en 4 zonas Alemania por el Tratado de Potsdam y también la ciudad de Berlín, como esas partes de Alemania dominadas por Francia, Inglaterra y Estados Unidos se van a unir, también las zonas de Berlín, y esto va a hacer que Alemania quede dividida en dos, y a su vez la ciudad de Berlín, posteriormente con la creación del muro de Berlín, que es un símbolo de la Guerra Fría. Aquí tenemos otros mapas de la división de Alemania, tenéis otros en la página web, recordad el profe de sociales Vicente. Y la máxima tensión hace que se creen también unas organizaciones militares, la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte por parte de Estados Unidos y sus aliados, mientras que la Unión Soviética va a crear el Pacto de Varsovia. Por lo tanto, tenemos alianzas económicas, el Plan Marshall y el Comecon, y la OTAN y el Pacto de Varsovia como alianzas militares. El triunfo del comunismo en China, con Mao Zedong, va a hacer que la zona de Asia también sea una zona de conflicto, y uno de los grandes conflictos es el de Corea. Corea, que fue dividida en una Corea del Norte procomunista y una Corea del Sur procapitalista, con la influencia de la Unión Soviética y Estados Unidos respectivamente, dividida en torno al paralelo 38. Una vez que Corea del Norte intente invadir Corea del Sur, se va a llevar a cabo una guerra que terminará sin grandes consecuencias a nivel territorial, pero sí con una amenaza importante, que es la del general MacArthur, que llega a amenazar con el uso de la bomba nuclear. Este uso al final fue descartado y MacArthur fue retirado de su puesto. Tenéis más mapas de la guerra de Corea, el desarrollo y otros conflictos dentro de
de los bloques, como la caza de brujas en Estados Unidos, que era pues investigaciones donde todos eran sospechosos de ser procomunistas dentro de los Estados Unidos. Y llegamos a la segunda fase, que es la coexistencia pacífica, con un cambio en los presidentes, Khrushchev en la Unión Soviética y Eisenhower. La URSS era una potencia militar, una potencia nuclear, perdón, lo que hace que Estados Unidos pues aleje la posibilidad de un conflicto bélico. Primeros conflictos en el Canal de Suez, que es nacionalizado por el presidente egipcio Nasser, y Francia e Inglaterra van a intervenir allí. Deberán retirarse por la amenaza de la Unión Soviética, y en este caso se va a, digamos, a terminar con un triunfo, podemos decirlo, de la Unión Soviética, que los obliga a retirarse. Por otra parte, y eso lo veremos en temas posteriores, se lleva a cabo la conferencia de Bandung, en la que las colonias que habíamos visto durante el imperialismo van a empezar a solicitar su independencia de las metrópolis. Otro de los aspectos de la Guerra Fría es podemos llamarla batalla espacial o la batalla astronómica. Los rusos empiezan a crear satélites, mandan a la perra laica a la Luna, y también esto va a ir acompañado de otros objetivos que son la crisis de los misiles. Unos misiles primero en Alemania, donde se van a descubrir algunos plantas de misiles apuntando hacia Berlín Este y el resto de Europa. Eso va a crear también con el paso de muchos alemanes hacia la parte occidental de Berlín, que se cree el muro de Berlín en muy pocos días. Y por otra parte tenemos la crisis de Cuba. Tras un intento de Estados Unidos de invadir Cuba, en la crisis de la Bahía de Cochinos, recordamos que antes Batista, un dictador amparado por los Estados Unidos, va a ser derrocado por el régimen comunista de Fidel Castro, y la Unión Soviética va a instalar unos misiles mirando hacia los Estados Unidos. Se llegará a una tensión máxima, pero finalmente Kennedy y Khrushchev, que sería retirado poco después, van a llegar a un acuerdo, y llegan a ese acuerdo gracias a la telepolítica denominada del teléfono rojo, es decir, tener hilo directo entre los presidentes de los países para que no haya malentendidos y que puedan llevar a cabo pues, una política de conciliación. También hay otros conflictos, como la guerra de Vietnam, también dividida, muy parecido al conflicto de Corea, pero la obcecación de los Estados Unidos hará que muchas fuerzas estadounidenses perezcan allí, y finalmente el conflicto, también por el movimiento que se crea dentro de Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, pues los estadounidenses tengan que salir de allí. Aquí tenemos algunas imágenes de la guerra de Vietnam. Como digo, esta presentación la podéis tener vosotros en el enlace que os daré posteriormente. El final de la coexistencia pacífica se lleva a cabo con conversaciones para la no proliferación de armas nucleares, distintos acuerdos como los SALT I y SALT II para reducir el arsenal nuclear, de manera que se creen nuevos centros de poder mundial, la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, que cada vez tiene más miembros y se consolida como un poder económico, China, que también se empieza a consolidar después de su ruptura con la Unión Soviética como una potencia a nivel económico mundial, y nuevas conferencias como la de Helsinki de 1975, en la que se trata de llevar a cabo una política pacifista, en este caso. Aquí tenemos también la política de reducción de los arsenales nucleares. Ante la debilidad de los Estados Unidos, por la derrota en la guerra de Vietnam y la crisis del petróleo, la URSS lleva a cabo una segunda guerra fría, donde vuelve a tratar de ampliar su área de influencia. En Nicaragua los sandinistas llegan al poder derrotando al general Somoza. Los rusos invaden Afganistán, a pesar de que en Irán dejan de tener
poder con el nuevo gobierno en la Revolución Islámica encabezado por Khomeini. 1979 es un año clave, pues la URSS invade Afganistán y deberá enfrentarse a una guerra de desgaste contra la guerrilla fundamentalista de los mujahidines, la yihad, de donde sale en gran medida Al-Qaeda. Hablaremos sobre eso en otra actividad. Al final hablamos, por tanto, de un rebrote de la Guerra Fría encabezado por Reagan, el presidente de los Estados Unidos, que va a llevar a cabo una política muy agresiva, muy conservadora, intentando crear un gran escudo para misiles que cubriera toda Europa y Estados Unidos. Esta iniciativa de defensa estratégica, conocida como la Guerra de las Galaxias, al final no se llevará a cabo. Aquí tenéis más sobre ese escudo que plantea el presidente Reagan. Y llegamos al final de la Guerra Fría. ¿Por qué se acaba la Guerra Fría? Pues principalmente por la caída del bloque comunista. La llegada de Gorbachov, un reformador al gobierno de la Unión Soviética, hace que haya un cambio radical. Inicia un diálogo con Estados Unidos para rebajar los gastos militares, se retira de Afganistán, retira gastos armamentísticos y empieza una política de apertura política y económica, una reforma política para no tener un régimen totalitario y una política conocida como la Glasnost, conocida como transparencia informativa, es decir, abrir ese férreo sistema que era el totalitarismo soviético. Aquí tenemos a Gorbachov y ante ese aperturismo empiezan a caer países, regímenes comunistas en los países, empezando por Europa Oriental. En Europa Oriental, la República Democrática Alemana cae con el muro de Berlín, de manera que Alemania se unifica bajo el signo del capitalismo y el liberalismo. Los acuerdos de paz continúan, se disuelve la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, la alianza militar. Hay movimientos también anticomunistas en la plaza de Tiananmen en 1989 que son sofocados de manera muy drástica. Y llegamos así al final de la Guerra Fría con el presidente Gorbachov y el presidente Bush en la conferencia de Malta en 1989, que puede considerarse el fin de la Guerra Fría. Aquí tenéis algunos enlaces que también os pondré, algunas películas como 13 días o Teléfono Rojo Volamos hacia Moscú y algunos textos y líneas del tiempo que trabajaremos al final de el tema y que nos servirá también como tareas de evaluación, el comentario de algún mapa, en fin, actividades que os iré poniendo a través de Google Classroom. Terminamos así el tema. Vamos a empezar con una actividad relacionada con el fin de la Guerra Fría y después haremos una actividad también de repaso en Edpuzzle. Así que estar atentos a vuestro Classroom, que ahí iremos viendo nuevas tareas y nuevos contenidos. Hasta luego.